¿Hay más o son dos? Pues vamos a comenzar porque son las 12:05. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Y quisiera darle la bienvenida a los seminarios de la Unidad de Bioingeniería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en la Unidad Multidisciplinaria de Investigación Experimental Zaragoza de la UNAM. Hoy tengo el gusto de presentar a una de mis compañeras que fue sí, creo que de la maestría, no me acuerdo bien, pero del doctorado, por supuesto que sí, por supuesto que estuvimos ahí. Yo vi que sacó 3 artículos y yo no terminaba ni uno, pero bueno, ahí estábamos trabajando. Y es la doctora Guadalupe Sánchez Olivares del CIATEC. Hace saludos a todos. Y hoy nos versa un trabajo que ha sido galardonado por CONACYT en el sentido de que ha sido apoyado por CONACYT, que ahora es CONACHE, de Humanidades, y el título versa en fibras de colágeno en materiales compuestos de polipropileno con propiedades retardantes al fuego. La doctora Guadalupe, me permito rápidamente comentar, ella es doctora por parte si no mal recuerdo, el Instituto de Investigación en Materiales, Lupita, ¿sí? La Este, Facultad de Química, el la posgrado de Facultad de Ingeniería en Química, Facultad de Química. Ujú. de química, pero también estuvo ahí en materiales. Bueno, Ah, sí. básicamente su trabajo versa en ese tipo de cuestiones de sistemas poliméricos. Ella hizo estancias en Italia, hizo estancias en Alemania, y es una persona que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es titular ahí en su trabajo y es una de las referentes en lo que son retardantes al fuego del país. Entonces, pues sin más preámbulos y sin más que aportar, que podríamos hablar de su currículum 2 horas. Me da muchísimo gusto presentarla aquí y bienvenida a su casa, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares. Y pues bienvenida y estamos a tus órdenes, y por favor, siéntete en tu casa. Gracias. No, muchas gracias, doctor Edson, por la bonita presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, por su participación en este seminario. Y como bien lo comenta el doctor Edson, el título de este seminario que tengo el gusto de presentarles es sobre el uso de las fibras de colágeno en materiales con propiedades de retardo al fuego. Como una introducción a los materiales poliméricos, quisiera particularizar en lo que son las poliolefinas. Los polímeros, bueno, se clasifican de diferentes formas de acuerdo a su eh, comportamiento a la temperatura, como pueden ser termofijos, termoplásticos o por su origen natural o sintético, y también por su estructura química. En este caso, las poliolefinas pues son polímeros que parten de olefinas simples como el etileno, el propileno y otros, también algunos copolímeros. ¿Por qué hago énfasis en lo que son esta clasificación de polímeros, las poliolefinas? Porque estos polímeros son ampliamente usados en nuestra vida cotidiana, que bueno, pues a lo mejor ni siquiera nos imaginamos cómo se llaman o de dónde vienen estos polímeros o plásticos como la gente común los llama. Las poliolefinas, pues son diferentes polímeros, como por ejemplo el polipropileno, del cual es el que vamos a hacer, a platicar sobre esta investigación. El polietileno, que bueno, seguramente muchos han escuchado, sobre todo en las bolsas de plástico, el PVC que se utiliza en tuberías sobre todo en este tipo de tuberías y otros polímeros que ahorita pues no es necesario mencionarlos así detalladamente, solo quisiera resaltar el uso de estas poliolefinas en el sector o en la industria de los juguetes, contenedores o diferentes envases, perfiles, muy particularmente en la industria la industria automotriz, recubrimientos de cables, calzado, tuberías. Entonces, el polipropileno particularmente tiene grandes aplicaciones en la industria automotriz, en la industria de las tuberías y otros. Pero quisiera que mantuviéramos en mente que el polipropileno es muy utilizado en la industria automotriz. ¿Por qué?
Porque bueno, si bien estas, perdón, y una de las formas que también se les conoce a estas poliolefinas o a estos polímeros como poliolefinas son los commodities. ¿Por qué insisto en tener en mente lo que es la aplicación del polipropileno en la industria automotriz? Porque en este diagrama que se presenta, este diagrama estamos viendo lo que son dos parámetros en cuanto a el comportamiento ante el fuego, ¿no? Que es la capacidad de la liberación de calor de diferentes polímeros y la resistencia a la flama. De estos diferentes polímeros los tenemos en la parte superior, los que se llaman commodities, que como mencioné son las poliolefinas. También tenemos otro grupo de polímeros que son los polímeros de ingeniería y los polímeros de especialidad. ¿Qué es lo que quisiera que observáramos en este diagrama? Bueno, aquí tenemos estos dos parámetros en cuanto al retardo al fuego con respecto al precio. Y como podemos observar, los polímeros commodities o las poliolefinas tienen un bajo costo, por eso también son ampliamente usados, no nada más porque son de bajo costo, sino por sus propiedades físico-mecánicas que les permite ser tan versátiles en todas las aplicaciones que ya se mencionaron. Entonces, en cuanto al precio, son polímeros más económicos con respecto a los polímeros de ingeniería y los de especialidad, pero con respecto a estos parámetros del comportamiento ante el fuego, que es la liberación de calor y la resistencia a la flama, podemos observar en esta línea gris que los polímeros commodities poseen una amplia capacidad de liberación de calor y en cuanto a la resistencia de la flama, no son resistentes al fuego o a la flama, sino que por sí mismos tienen la capacidad de mantener en combustión la flama, cosa que no es común o es menos para los polímeros de ingeniería y mucho menos para los polímeros de especialidad. Como consecuencia de estas dos propiedades ante el fuego, las poliolefinas pues son polímeros altamente inflamables que pueden causar o propagar incendios que pueden llegar a ser catastróficos, como por ejemplo en este incendio que sucedió a principios de año. Entonces, también aquí quisiera hacer notar que hay unas excepciones que tienen estos puntitos blancos, que quiere decir que los polímeros contienen halógenos. Los elementos halógenos son característicos que tienen propiedades retardo al fuego. En este caso, las poliolefinas, el PVC por sí solo es un material que posee menor capacidad de liberación de calor y se puede autoextinguir porque el PVC tiene cloro y el cloro está dentro de la familia de los halógenos de acuerdo a la tabla periódica. Sin embargo, otros polímeros como el polipropileno y el polietileno son polímeros altamente inflamables. Bien, entonces, por otro lado, como parte de una introducción, quisiera mencionarles el proceso de curtiduría de forma muy breve. ¿Por qué el proceso de curtiduría? El CIATEC, nosotros nos encontramos en la ciudad de Guanajuato, en León, Guanajuato, y en esta región, como algunos pueden saber, la industria de la curtiduría y el calzado son las principales actividades económicas para la población. Entonces, es muy importante este proceso de curtido, lo que se obtiene de él, que es el cuero para diferentes aplicaciones, pero también los residuos, que es lo que quisiera resaltar. El proceso de curtido del cuero se divide en tres etapas. La primera etapa se conoce como la etapa de Ribera, que es donde llegan las pieles con el pelo, con sangre, con grasa de la piel de diferentes formas. Pueden llegar frescas, que es cuando traen sangre, o saladas, que es una forma de conservar para transportar las pieles. Bueno, en esta primera etapa es donde llega la piel del animal y donde se agregan los curtientes y hay diferentes procesos que pueden durar hasta 3 días. De esta primera etapa hay uno de los principales residuos, no es el único, pero uno de los principales residuos es el pelo, que se le llama pelambre y básicamente son fibras de queratina.
Y como producto de la primera etapa se tiene el cuero que se le llama acabado en húmedo y que puede ser wet blue, que esto significa que se usó cromo para el curtido del cuero, o wet wine, que significa que se usó ya sea recurtientes a base de aluminio o vegetales. Una vez que ya se tiene el cuero acabado en húmedo, sea wet blue o wet wine, pasa a la segunda etapa del proceso de curtido, que se conoce como recurtido, teñido y engrase. En esta etapa, el primer proceso, la primera parte que se le realiza al cuero, hay que ajustar el espesor. Esto es de acuerdo a la aplicación que va a ser. Por ejemplo, para cueros que se utilizan para la industria de la tapicería, se necesita un espesor muy delgadito, o por ejemplo para calzado es un espesor más grueso. Entonces, cuando se hace este ajuste del espesor, que en curtiduría se llama proceso de raspado, se genera un residuo que se le conoce como raspa, pero básicamente son fibras de colágeno. Este residuo tiene mucha humedad porque viene del cuero acabado en húmedo, aproximadamente 40 o casi 50% de humedad, pero son fibras de colágeno. Después de que se le ajusta el espesor al cuero, pasa al proceso de recurtido, teñido y engrasado, donde se le da el color y se le dan propiedades mecánicas, o donde se le agrega todo esto para darle propiedades mecánicas de acuerdo a su aplicación. Y entonces de esta segunda etapa se obtiene el cuero semiterminado. Este cuero semiterminado pasa a la última etapa del proceso de curtido, que es la etapa de acabado, en donde básicamente son procesos superficiales para dar la apariencia y terminar de dar propiedades mecánicas de acuerdo a la aplicación. Entonces, estos procesos pueden ser como engrasado, impregnación, tamboreado, pulido, son términos que se utilizan en la industria de la curtiduría. Una vez que se dan todos estos procesos, ya se obtiene el cuero terminado, listo para para la aplicación. En este proceso de pulido, es porque literalmente así el cuero se pule en la parte superior, pasa por unos rodillos que son como unas lijas. El desecho que se genera de este proceso de pulido se conoce como polvo de pulido, pero químicamente son fibras de colágeno, igual que en la etapa anterior. La diferencia es que aquí, como ya viene del proceso de cuero semiterminado, ya es que también se le llama acabado en seco, ya la humedad de estas fibras es mucho menor, que varía como entre el 5% máximo, más o menos, pero ya tiene también tiene ciertos productos como los productos que se utilizan para teñir, y ciertos aditivos como las grasas, una pequeña parte, porque pues es lo que ya tiene al final el cuero. Bueno, de acuerdo a estos dos contextos, lo que son las poliolefinas, que son ampliamente utilizadas en la vida diaria, pero que tienen como desventaja que son altamente inflamables, y tomando en cuenta los residuos que se generan en la industria de la curtiduría en la región de León, Guanajuato, es como se planteó la problemática para la investigación que a continuación les presento. ¿Cuál es la problemática? Pues que tenemos un material altamente inflamable. Entonces se necesita reducir la inflamabilidad de las poliolefinas, en particular el polipropileno, y también, pues, ¿qué otra problemática hay en la región? La alta descarga de residuos en los rellenos sanitarios, sobre todo porque los residuos que yo les mencioné, las fibras, ya sea de queratina o de colágeno, se mandan a los rellenos sanitarios municipales de esta región. Entonces es un gran problema de contaminación. Partiendo de esta problemática, pues planteamos los objetivos de la investigación, que son elucidar el potencial de las fibras que se obtienen de los residuos de la industria de la curtiduría como ayudantes en el retardo al fuego. El otro objetivo es, pues, como en una investigación, es proponer el mecanismo por el cual se logre el retardo al fuego, y con ello dar una alternativa para reducir el consumo primero de aditivos retardantes comerciales, pero también dar valor agregado a las fibras derivadas de los residuos de la industria de la curtiduría. La metodología que utilizamos en esta
En esta investigación se basa en la primera parte, pues como primer paso es la recolección y acondicionamiento de las fibras derivadas de los residuos industriales. Este acondicionamiento básicamente es molienda y secado y separación de algunas impurezas. Luego nos planteamos estudiar el efecto de la concentración del aditivo retardante al fuego comercial, porque como les comentaba, las poliolefinas son altamente inflamables, entonces se requieren aditivos comerciales que pues ya son utilizados y son de fácil adquisición en el mercado. Pero hay que evaluar cuánta concentración de solamente utilizando el aditivo comercial se logra el retardo al fuego, en este caso del polipropileno. Para ello, se evalúa o se analiza los materiales bajo un método que se llama UL94, que un poquito más adelante les voy a explicar en qué consiste. Pero básicamente lo que consiste en la metodología es evaluar el efecto de la concentración y veíamos si tenía una clasificación de este método, si no, bueno, hay que continuar evaluando la concentración hasta que se lograra una clasificación y posteriormente pasamos a evaluar qué efecto tiene las fibras de colágeno con el aditivo en el retardo al fuego del polipropileno y hacer la caracterización detallada de estos materiales para entender si cómo es el mecanismo del retardo al fuego utilizando las fibras de colágeno de un residuo con el aditivo comercial. Quiero, ok. Nada más quiero verificar que no me haya. Ok, entonces, la obtención de estos materiales compuestos a base del polipropileno, aditivo comercial y fibras de colágeno se obtuvieron por un mezclado en fundido utilizando un extrusor de estas características. La temperatura máxima de mezclado fue de 225 grados centígrados y usamos una velocidad de mezclado de 70 revoluciones por minuto. Una vez que obtenemos los materiales compuestos por mezclado en fundido, se obtienen los especímenes o las probetas para evaluar las propiedades de estos materiales y estas probetas las obtuvimos por el proceso de moldeo por inyección bajo estas condiciones. Los materiales que les voy a presentar están compuestos de la siguiente manera. Tenemos el polipropileno como polímero virgen, es decir, sin ningún aditivo. Luego utilizamos 20 PHRs, que son partes por 100 de resina de las fibras de colágeno, que BLF, estas siglas se las pusimos porque viene de Buffy Leather Fibers, o sea, del proceso de donde se obtienen estas fibras. Entonces utilizamos 20 PHRs de las fibras en el polipropileno y estas son las concentraciones del polifosfato de amonio, que es el aditivo comercial que se utilizó para obtener una clasificación. Y esta formulación en donde tenemos la combinación de las 20 PHRs de las fibras de colágeno con 60 PHRs del aditivo comercial. Entonces, la caracterización de los materiales, bueno, son todas estas técnicas que utilizamos apegándonos a la metodología en donde primero evaluamos lo que es las propiedades de retardo al fuego bajo este método. Eh, los resultados que obtuvimos son los siguientes. Aquí pues me voy a detener un poquito más para explicarles en qué consiste el método UL94 en posición vertical. Es un método realmente sencillo, no se utilizan muchos equipos, pero es muy importante en todo este estudio del comportamiento ante el fuego. Esta prueba consiste en colocar una probeta obviamente de dimensiones estandarizadas y la colocación de la probeta en distancia y el mechero, pues todo de acuerdo a una norma. Entonces, consiste en colocar una probeta en posición vertical, por eso así se llama, y se hacen dos aplicaciones de una flama de un mechero a cierta altura y a cierto tiempo. Son dos aplicaciones de 10 segundos, se aplica el mechero, se retira, se observa. ¿Qué se observa? Estos son los principales criterios.
cuánto tiempo la flama permanece en la probeta sin el mechero, si gotea o no gotea, como vemos en esta animación, y si incendia el algodón, porque aquí en la parte de abajo, a cierta distancia, se pone una cama o una capita de algodón. Entonces, se observa si al gotear incendia el algodón o no. Y otra característica o criterio importante es si la flama que permanece en la probeta alcanza esta pinza. Entonces, de acuerdo a estos tres criterios y algunos otros, pero estos son los principales, se puede determinar la clasificación de acuerdo al método UL94 en posición vertical. La mejor clasificación o lo que te dice cuando un material es retardante es la B0. Esto significa que la flama en la probeta tarda menos de 10 segundos, no hay goteo o si lo hay, no incendia el algodón y no alcanza la pinza. En el caso de la clasificación B1, la diferencia es el tiempo. Como ustedes pueden observar, se permite hasta 30 segundos que permanezca la flama en la probeta. Tampoco tiene que incendiar el algodón ni alcanzar la pinza. Y en el caso de la clasificación B2, que es la menor, pues también es el tiempo, igual que la B1, pero en este caso sí permite que gotee y que incendie el algodón. Pero en ninguno de los casos, para que se logre una clasificación, la flama tiene que ser tan grande que alcance la pinza. Entonces, si no cumple ninguna de estas características para que el material sea clasificado como B0, B1, B2, se reporta como no clasifica. Y los resultados que nosotros obtuvimos de las formulaciones que ya les había comentado son los siguientes. De acuerdo al método UL94, el polipropileno, o sea, como poliolefines, es un material altamente inflamable que no clasifica y presentó goteo. Cuando agregamos 20 PHRs de las fibras al polipropileno, tampoco se observó ninguna clasificación. Luego, con diferentes concentraciones del aditivo comercial, que son 60, 80 y 100 PHRs, fíjense cómo se logra solo una clasificación que es B2. Es decir, no importa que yo agregue aditivo comercial mucho, y tengo la misma clasificación. ¿Por qué? Porque esto es muy común, no dependiendo del tipo de aditivo, pero los aditivos a base de fósforo no tienen un efecto lineal. Mayor concentración, menor inflamabilidad o mayor retardo al fuego. No es así, depende mucho de la matriz polimérica y del tipo de aditivo retardante. Pero aquí yo quise ponerles esta clasificación para que ustedes observaran este efecto. Pero sin embargo, cuando agregamos o combinamos 20 PHRs de las fibras de colágeno con 60, o sea, la menor cantidad del polifosfato de amonio, observen cómo se logra la clasificación B0 y cambia completamente el comportamiento porque ya no hay goteo. Entonces, este fue nuestro primer resultado que nos motivó a hacer un análisis más detallado de qué es lo que pasa, porque ocurre este efecto que con la menor concentración al aditivo comercial y la combinación de las fibras de colágeno se obtiene realmente un retardo al fuego. Además de la ventaja, digo, de otra de las motivaciones fue que, pues imagínense, si utilizando 100 PHRs de polifosfato de amonio no se logra clasificar a B0, aquí logramos una B0 disminuyendo o con la menor concentración del polifosfato de amonio. Entonces, esa fue otra de las motivaciones. Bueno, pasamos entonces a la caracterización detallada, de acuerdo a nuestra metodología. En esta diapositiva lo que les estoy mostrando son micrografías por microscopía electrónica de barrido de las fibras de colágeno. Aquí en esta figura pueden observar ciertos aglomerados de diferentes tamaños, pero también podemos observar fibras muy delgaditas. Esta morfología es muy común para las fibras, particularmente del colágeno, obtenidas de la industria de la cortiduría. Esta morfología también, pues bueno, es por el proceso del que se obtiene, ¿no? Y porque también las fibras de colágeno tienen cierta elasticidad ya intrínseca. Entonces es difícil las fibras de colágeno separarlas y cuantificarlas de cierto tamaño o espesor. El comportamiento de las fibras de colágeno físicamente es muy diferente a las fibras, por ejemplo, las celulósticas como de coco,
polvo de agave, que ahí sí podemos tener tamaños muy particulares y espesores. En este caso no, es muy heterogéneo el tamaño y la forma, ¿no? Pero las fibras están formadas por microfibras, ¿no? Tenemos aglomerados de fibra que están longitudinalmente configurados. Bueno, esa es la morfología. Aquí en la siguiente figura les muestro lo que es la morfología ya del material compuesto, que es el polipropileno con 20 PHRs de las fibras de colágeno. Y pues no nos sorprendió ver esta morfología en el sentido de que tenemos diferentes tamaños de fibras. Como pueden ver aquí, este aglomerado eh, con la matriz polimérica al parecer no hay una buena interacción física porque tenemos ciertos espacios entre la matriz polimérica y la fibra o el aglomerado de fibra. Sin embargo, en los círculos azules lo que trato de mostrar es que aquí tenemos pequeñas fibritas, las cuales parece que sí están como más adheridas a la matriz polimérica y cuando están los aglomerados eso no es posible. Entonces, tiene mucho que ver el tamaño de la fibra para la interacción con la matriz polimérica. Aquí les muestro lo que es en esta figura, lo que es la morfología de la superficie fracturada del material compuesto del polipropileno con 60 PHRs del aditivo comercial, que es el polifosfato de amonio. Y bueno, también vemos que estas partes blancas están asignadas al polifosfato de amonio, APP, y tenemos partículas igual muy heterogéneas de diferente forma y de diferente tamaño. Y la morfología en cuanto al material compuesto del polipropileno, las fibras de colágeno y el APP. Aquí también, bueno, pues tenemos que observar o quisiera que observáramos cómo es la fractura de estos materiales, ¿no? En este caso tenemos pequeños planos de fractura. Estos son los que le asignamos a pequeños planos de fractura, estas fracturas. No hay mucho cambio en el sentido de que estos materiales nos están mostrando sobre todo con las fibras de colágeno y el polifosfato de amonio, una fractura frágil. Sin embargo, cuando tenemos la combinación de las fibras de colágeno con el polifosfato de amonio, al parecer tenemos una fractura más lisa, un poco más lisa o menos planos de fractura, como se ven aquí, como estos, como escaloncitos, lo que podríamos asignar a una fractura un poco más dúctil o menos frágil con respecto a cuando solo tenemos un componente. Y también nosotros evaluamos como parte de la caracterización detallada el comportamiento de flujo en fundido, que se llevó a cabo utilizando un reómetro de deformación controlada en un flujo cortante oscilatorio de pequeña amplitud en régimen viscoelástico. Los resultados que obtuvimos de esta reología o de este estudio es pues la viscosidad compleja. Aquí esta gráfica mostramos la viscosidad compleja con respecto a la frecuencia angular de los materiales que estamos estudiando. Lo que podemos mencionar aquí que el comportamiento del polipropileno como matriz polimérica puede ser un poco como un fluido newtoniano, que significa que la viscosidad no cambia con respecto a la frecuencia angular, sobre todo en la primera década. En la siguiente década, que es de 10 a 100 radianes por segundo, hay un ligero disminución, sobre todo al final, de la viscosidad compleja, pero, pero esta disminución de la viscosidad compleja es más notorio con los materiales que tienen el polifosfato de amonio, o sea, el APP, que es el aditivo comercial. Bueno, de otra forma también podemos observar cuál es el efecto de las fibras de colágeno en la reología del polipropileno. Como podemos observar, esta son la curva de los cuadrados verdes, tiene el mismo patrón o la misma tendencia que el polipropileno. Entonces, lo cual quiere decir que no está modificando mucho o no hay tanta influencia de las fibras en el flujo en fundido.
Pero sin embargo, la adición de las diferentes concentraciones del polifosfato de amonio en el polipropileno, que son estas tres curvas, sí tiene un efecto en donde aumenta la viscosidad compleja, sobre todo en baja frecuencia, aumenta la viscosidad compleja y este aumento es proporcional a la concentración del aditivo retardante, es decir, entre mayor aditivo retardante le adicionamos la viscosidad compleja aumenta. Estos materiales muestran una misma tendencia de un ligero adelgazamiento al corte, que significa que la viscosidad compleja va a disminuir con respecto a la frecuencia angular. Eh, es interesante observar cómo la adición de las fibras tampoco tiene gran influencia cuando tenemos el material compuesto que es el polipropileno con el polifosfato de amonio. Y de igual forma que cuando solo hay polipropileno y fibras de colágeno siguen la misma tendencia, eso es muy interesante, pero cuando se agregan en ambos casos de solo el polipropileno con el polifosfato de amonio, ligeramente disminuyen la viscosidad. Siguen el mismo patrón o siguen la misma tendencia, pero la disminuyen. Este comportamiento de la disminución se asigna a que las fibras de colágeno se orientan en dirección del flujo durante la prueba. Es interesante ver este efecto porque también cuál es la consecuencia de tener alta viscosidad en un material puede ser los problemas del procesamiento. Durante el procesamiento, por ejemplo, en extrusión, pues puede requerir más energía para mezclar el polímero y sin embargo, pues es muy alentador que estas fibras no tienen esa influencia. Otro de los análisis que hicimos dentro del flujo enfundido es el análisis o les presento el diagrama de Van Gulp-Palmer. Este diagrama es una herramienta reológica que ha sido muy importante en las investigaciones que hemos realizado para caracterizar la estructura de los materiales. En este diagrama lo que se está graficando es el ángulo de fase con respecto al módulo complejo. El ángulo de fase es como el desfasamiento o no del esfuerzo y de la deformación durante la prueba, lo que significa que cuando tenemos un ángulo de fase de 90 grados, se obtiene un material 100% viscoso o que domina su comportamiento viscoso y cuando tenemos un material que su ángulo de fase es cero o es uno, entonces tenemos un material que se está comportando muy elástico. Entonces, entre 90 y 1 tenemos estos dos extremos, viscoso y elástico. Pero también en este diagrama se ha reportado que la curvatura, que la curvatura de los materiales, o sea, si las curvas tienen como una cierta curvatura o un máximo, si su máximo tiende hacia los 90 grados, es un material que está dominado por el comportamiento viscoso. Y también tiene mucho que ver en dónde se posicionan, si es en un bajo módulo complejo o en un alto módulo complejo. Aquí tenemos dos extremos, como es en la curva del polipropileno virgen y la curva del polipropileno con solo las fibras de colágeno, en donde su máximo tiende hacia los 90 grados y también está en un bajo módulo complejo. Esto se asigna a un comportamiento dominado por su componente viscosa y que hay una importante interconectividad, o sea que hay una importante interacción polímero-partícula. Sin embargo, en materiales como el polipropileno con 100 PHR del aditivo comercial, tenemos con el más bajo máximo en cuanto al ángulo de fase y está hacia la
escala de un alto módulo complejo, por lo que esto se asigna a un material menos viscoso, o sea, más elástico, y también en donde este comportamiento es por una interacción dominada de partícula a partícula. O sea, por eso en la gráfica anterior tenía ahí una fase discontinua, ¿no? Esa interacción partícula a partícula, pues es la interacción del polifosfato de amonio que está como en una fase separada. Entonces, aquí, bueno, ¿qué es lo que encontramos? Pues observamos que la curva del polipropileno con las fibras de colágeno y el polifosfato de amonio, tenemos un máximo que es mayor que las materiales con solo el polifosfato de amonio. Y también su forma de la curva es más parecida a la curva del polipropileno que bueno, viene siendo el material más viscoso de este grupo. Entonces, este comportamiento, de acuerdo al diagrama de Van Gool-Parmel, pues nos indica que hay una predominación, o es lo que nosotros asignamos a una predominación de una interacción polímero-partícula mucho mejor que con respecto a cuando solo tenemos el aditivo comercial sin las fibras de colágeno. Entonces, bueno, aquí es. Eh, También evaluamos con detalle las propiedades mecánicas. En esta tabla les presento lo que es los resultados de las propiedades mecánicas de tensión y tenemos la resistencia a la tensión, elongación a la ruptura, módulo de Young y lo que es la tenacidad. Aquí, bueno, como ustedes pueden ver, si comparamos las propiedades mecánicas de solamente el polímero virgen, como por ejemplo, con respecto a nuestra mezcla con las fibras y el aditivo comercial, pues definitivamente ustedes pueden pensar que son muy malas las propiedades porque en todo hay una disminución muy importante, sobre todo en la elongación a la ruptura, que de 392 a 16. Pero no olviden que el polipropileno es un material altamente inflamable y nuestra mezcla tenemos clasificación B0. Entonces, no podemos hacer esa comparación, además que pues por las cargas que se le ponen es normal esta disminución de las propiedades, sino yo quisiera que nos enfocáramos en comparar por ejemplo, con materiales como 80 PHRs o 100 PHRs de APP, que si recuerdan, estos materiales tienen clasificación B2, o sea, no es B0, pero y aquí nuestra mezcla es clasificación B0. Entonces, nosotros, si comparamos con la carga total, que es 20 y 60, serían 80 PHRs, pues no tenemos una gran disminución de las propiedades, al contrario, tenemos una ligera mejoría. En cuanto a la resistencia a la tensión, pues tenemos un valor similar, sin embargo, tenemos una deformación a la ruptura mejor y si comparamos con 100 PHRs de APP que aún con 100 PHRs no tuvimos clasificación B0, sino B2, pues podemos ver un incremento mejor o mayor en cuanto a la elongación de la ruptura. Esta disminución del módulo de Young es normal, digamos que un alto módulo de Young generalmente es por materiales muy rígidos, pero a veces para diferentes aplicaciones no es necesario materiales muy rígidos, sino se necesitan materiales con cierta ductibilidad que se logra con con la combinación de las fibras de colágeno. Entonces, la disminución del módulo de Young es de cierta forma benéfica y aquí nos estamos observando esta mejora en la ductibilidad con la combinación de las fibras de colágeno porque podemos ver cómo la tenacidad de un material con 100 PHR de APP pues tenemos 1.1 en tenacidad y aumenta en cuanto disminuimos el polifosfato de amonio y aumentamos lo que es la adición de las fibras de colágeno. Estas propiedades, estos resultados se asignan a lo que es una interacción física de las fibras de colágeno, principalmente con la matriz polimérica.
Bueno, aquí les presento lo que es otro de los análisis, que es la descomposición pirolítica, la cual se realizó por análisis termogravimétricos. En esta gráfica se muestra lo que es la pérdida de masa con respecto a la temperatura. ¿Por qué les quiero mostrar esta? Porque estas gráficas ayudan mucho para ver lo que es con mayor precisión las etapas de descomposición de cada material, y también para ver qué tan rápido o qué tanto se pierde la masa, ¿no? Aquí en más pequeño les muestro lo que es la gráfica clásica que siempre se analiza, que es la pérdida de masa con respecto a la temperatura. Y para no emplear más tiempo, pues lo que quisiera mostrarles es cómo las fibras de colágeno se descomponen en dos principales etapas, pero a menor temperatura con respecto a las del polifosfato de amonio. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la combinación de las fibras con el polipropileno, tenemos solo una etapa de descomposición con una menor tasa de pérdida de masa, como lo ven en la roja, y también tenemos una menor descomposición con respecto a lo que es el polifosfato de amonio cuando está solamente combinado. Y aquí se puede observar la formación de residuos, ¿no? Que la línea roja viene siendo nuestra mezcla, que tiene mayores formación de residuos a alta temperatura, o sea, residuos más estables con respecto a todos los materiales que solamente tienen que solamente tienen el polifosfato de amonio. En esta gráfica no les puse lo que son los materiales con 60 y 80, solo 100, pero como pueden ver del lado derecho, pues son muy parecidos, sobre todo a alta temperatura. También de este análisis de lo que es análisis termogravimétrico, durante esta prueba se hace un análisis acoplado con infrarrojo para hacer una evaluación de los gases que se emiten durante la descomposición pirolítica. Estos son los espectros obtenidos a diferentes temperaturas de los materiales. A la primera etapa de descomposición, en la temperatura de descomposición máxima, o sea, es en esta parte. Esta temperatura de descomposición máxima es cuando ocurre la mayor pérdida de masa para todos los componentes o todas las mezclas. Entonces, lo que tenemos aquí es estas tres etapas de descomposición, porque cada uno se descompone en diferentes etapas, y estos espectros que son de referencia para poder asignar, de acuerdo a las bandas o a las vibraciones que se observan, pues asignar qué es lo que se está desprendiendo durante la descomposición pirolítica. Y bueno, pues se encuentran dependiendo, por ejemplo, en el caso del polifosfato de amonio, pues hay una presencia de amoníaco. También tenemos agua, y lo que es en las fibras de colágeno, pues también se observa esta descomposición, esta presencia un poco de lo que es CO2, agua y estos compuestos de OH. Esto lo que nosotros le asignamos estas señales dentro de las bandas de estos espectros, bueno, pues son estos compuestos que se asignan al desprendimiento en la fase gas para cada uno de los materiales. También, como parte de la caracterización detallada, se hace una evaluación del comportamiento ante el fuego en una atmósfera controlada. Esto se le llama la determinación del límite de oxígeno. ¿Qué es lo que se obtiene aquí? Pues es el porciento de oxígeno mínimo que necesita cada material para mantener la flama en combustión. Los resultados que nosotros obtuvimos, pues son los que se presentan en esta tabla, en donde, por obvias razones, el polipropileno, que es altamente inflamable, pues requiere muy poco oxígeno para mantener la flama en combustión. Sin embargo, cuando se va aumentando la concentración del aditivo retardante, sobre todo a 100, pues va aumentando este índice de oxígeno, pero es un mayor aumento cuando se obtiene, cuando se mezclan las fibras de colágeno con el polifosfato de amonio. Entonces, bueno,
Ahora también otra de las pruebas muy utilizadas en este estudio del comportamiento ante el fuego es el cono calorimétrico, que es un equipo en donde tiene este cono que es un calentador, irradia las muestras o las muestras de cada material y hay una chispa que se acciona. Entonces, cuando se generan los suficientes compuestos combustibles volátiles en la fase gas y con presencia de la chispa, inicia el fuego. Entonces, se pueden analizar diferentes parámetros muy útiles en lo que es el comportamiento ante el fuego. Eso es uno de los parámetros principales que se obtienen, que es la liberación de calor con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que se ve? Como podemos observar, el polipropileno tiene una mayor liberación de calor que es el que tiene más, pues ¿por qué? Porque es un material altamente inflamable, así es como se ve durante la prueba. Sin embargo, cuando tenemos la combinación de las fibras de colágeno con el polifosfato de amonio, pues pueden observar esta gran diferencia, ¿no? De que disminuye completamente esta flama tan intensa, pues disminuye también la tasa de liberación de calor. Y también, como pueden observar, cuando se combinan las diferentes concentraciones del aditivo comercial, no hay tanto efecto en la liberación de calor, pero sí cuando combinamos solamente 20 PHRs de la fibra, tenemos una disminución aproximadamente del 50% de la tasa de liberación de calor, lo cual pues es un efecto muy importante de estas fibras. Con más detalles se analizan los residuos que se obtienen de esta prueba y bueno, esas son fotografías ópticas en donde se puede observar que el polipropileno no genera ningún residuo porque es un material altamente inflamable y no genera residuo. Lo que es cuando se agregan las fibras de colágeno, sí se observan ciertos residuos, pero estos residuos son muy porosos y muy dispersos. Sin embargo, cuando se agregan solamente el polifosfato de amonio, se obtienen unos residuos que son muy particulares y característicos de los aditivos a base de fósforo, en especial el polifosfato de amonio. Se genera una sustancia viscosa, la cual no es estable. Pero cuando se combinan las fibras de colágeno con el polifosfato de amonio, se obtienen unos residuos muy compactos. Esto nos indica, esta formación, los tipos de residuo, cuál es la interacción, o más bien nos indica que hubo una fuerte interacción en la fase condensada durante el proceso de combustión. Estos residuos también se analizaron por SEM y se presenta aquí un espectro de análisis elemental en donde se pueden observar qué es lo que se obtiene. Lo que podemos ver es que hay residuos, hay presencia de fósforo en los residuos de la combinación de las fibras de colágeno y el polifosfato de amonio, de fósforo, de aluminio, de carbono, oxígeno, nitrógeno. Entonces, este aluminio se atribuye a la presencia del proceso por el proceso de curtido. Sin embargo, pues estamos confirmando que en los residuos se genera el fósforo. ¿Por qué estoy haciendo énfasis? Porque generalmente lo que es el polifosfato de amonio, su mecanismo de descomposición es que se hidroliza y se descompone en ácido fosfórico, emite amoníaco y agua en la fase condensada durante el proceso de combustión. Y bueno, aquí tenemos el mecanismo del cual se propone por qué tenemos este efecto tan importante de la combinación de las fibras de colágeno con el aditivo comercial polifosfato de amonio. Lo que nosotros estamos proponiendo, bueno, aquí tenemos los componentes que son el colágeno, pues de las fibras, el polifosfato de amonio y el polipropileno, y lo que nosotros proponemos es que cuando nada más se combina el polipropileno con el polifosfato de amonio, se genera una capa protectora muy débil y esta capa protectora más bien es por la formación de compuestos de ultrafosfato, que este es viscoso. Sin embargo, cuando se combinan el polifosfato de amonio y las fibras de colágeno, se genera una capa protectora muy fuerte,
perdón, que es la que contribuye al retardo al fuego. Y bueno, los compuestos a los que se atribuye todo esto son ésteres fosforados poliaromáticos, pero particularmente la presencia del colágeno con estos compuestos es lo que genera estos residuos compactos que se ven de forma a simple vista, pero que estos residuos compactos son los que forman una capa protectora, donde cuando el polímero está en combustión, esta capa no deja que pasen los compuestos combustibles volátiles a la fase gas y continúe la reacción en cadena, sino que lo retiene por al menos cierto tiempo para poder evitar el retardo al fuego. Y finalmente, como conclusiones, pues que las fibras de colágeno mejoran la procesabilidad y las propiedades mecánicas en términos de la viscosidad y de las interacciones posiblemente físicas de las fibras de colágeno con la matriz polimérica. Esta mejora de la procesabilidad y las propiedades mecánicas, pues nosotros estamos proponiendo que estos materiales tengan unas aplicaciones específicas para la industria automotriz en este tipo de partes o en este tipo de componentes. También como conclusión, pues las fibras de colágeno en combinación con el polifosfato de amonio cambian completamente el comportamiento ante el fuego del polipropileno, que en esta área se le llama non-charring, o sea que no genera residuos, a un material charring que genera residuos. Y bueno, las fibras de colágeno mostraron un importante potencial como adyuvantes en el retardo al fuego de materiales poliméricos a base de polipropileno. Pues no me queda más que agradecer su atención y pues estoy a la orden si hay alguna duda o comentario. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares por esta presentación, esta masterclass, como le llaman ahí en Estados Unidos, de este tipo de sistemas, que la verdad es muy gratificante ver a compañeros que estuvieron con nosotros en la maestría y doctorado, cómo han evolucionado. Siempre es algo que uno personalmente se queda maravillado. Así que es algo muy bonito y es un orgullo para nosotros. Estamos abiertos a las preguntas por medio del chat, por medio de levantar la mano a través de esta cuestión. Y está nuestra querida doctora Catalina Soriano, del área de mecánica cuántica. Así que adelante, doctora. Buenas tardes, gracias, doctora. ¿Hay tiempo para preguntas? Sí, por supuesto, adelante, adelante, Bueno, sí, yo adelante. tengo varias, me parece muy interesante. Y con la primera que empezaría, si me lo permite, han caracterizado los diferentes, porque tengo entendido que hay diferentes tipos de colágeno. ¿Ustedes han caracterizado o nada más lo tratan de manera general? Bueno, en mi caso solamente lo trato de manera general. Nosotros no hacemos separación del colágeno de la industria de la curtiduría. Sí hay compañeros que están trabajando en caracterizar y obtener, purificar, por decir, el colágeno, hidrolizarlo y otras cosas, pero personalmente no lo hemos caracterizado. Nosotros utilizamos las fibras o estos desechos de la industria de la curtiduría y los utilizamos así. Digo, un pequeño tratamiento, como les mencionaba al principio, que es molienda, secado y alguna separación de algunas impurezas, pero no estamos caracterizando el colágeno. Digamos que los mecanismos de los que se proponen, pues, están basados en diferentes colágenos que sabemos que existen, ¿no? Dentro. Ujú. Claro. También otra me llama la atención, la verdad es que aquí es una ignorancia muy grande de mi parte. No me No se imaginé, preocupe. puesto que el colágeno es una serie o está compuesto de aminoácidos, no me imaginé que Sí. tuviera o soportara temperaturas tan altas. Realmente me sorprende pensando en que las estructuras de las proteínas o la gente que maneja la parte biológica, pues luego dice que más de 37 grados, luego muchas veces tiende a haber degradación. Claro, sin embargo, a lo mejor por la formación de esas cadenas se forman estructuras de estos tipos secundarias o mayores que son ya tan resistentes y tan fuertes, pero no me imaginé que tuviera esas temperaturas tan altas. No, sí, sí, doctora, fíjese, sí, igual es algo más, le muestro aquí rápidamente lo que es el TGA de lo que es las fibras solitas, ¿no?
porque Sí. pues pudiera pensar que es porque se combina con el polipropileno, pero observe, y perdón, me fui muy rápido, pero quería mostrarles tantas cosas, pero mira, observe cómo las fibras de colágeno, que son estas líneas gris, aquí, bueno, tenemos los diferentes temperaturas. Les decía, aquí esta gráfica nos muestra las etapas de descomposición de las fibras. La primera etapa ocurre a 334 grados centígrados. Hay una ligera descomposición aquí que la podemos ver acá, que es como a un poquito menos de 100 grados, pero esa la atribuimos por los análisis que hemos hecho a la pérdida de agua, porque aunque secamos el material, pues siempre hay moléculas de agua que están como en los intersticios de las estructuras y tardan más en salir, pero es muy poca la pérdida. Si usted se fija, como les decía, esta gráfica me gusta porque primero nos podemos observar lo que es cuántas etapas de descomposición tienen los materiales y qué tanto se descompone. Mire, puede observar la altura de los picos, dice qué tanto se pierde. Entonces, aquí sí hay una pérdida, pero observe cómo es como ligera, ¿no? Y luego hay una etapa de descomposición principal donde ocurre la mayor pérdida de masa a 396 grados. Y observa acá en esta gráfica como una vez que ya perdió lo que digamos tuvo que perder, observe cómo es estable a alta temperatura. Es interesante ver cómo es mucho más estable que los mismos aditivos retardantes comerciales. Si puede ver aquí este azul verde, que solo es el aditivo comercial, puede observar. Entonces, sí, realmente yo me sorprendí cuando empezamos a estudiar esto y pues me gusta mucho, ¿no? Y hay Sí. muchas más preguntas, pero sí es algo de lo que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Claro, sí, y Ujú. aquí mi última pregunta para dar pie a los demás, justamente bajo estas características, realmente tiene muchas aplicaciones por su flexibilidad. Y ahora, si ustedes hacen la funcionalización con respecto a estos otros materiales que ustedes agregan, ajá, estos poliolefinas, le llamo. Ajá. Sí, Entonces, resulta polímeros. que es interesante porque yo creo, y como bien decía ahí, los enlaces que se dan o las estructuras, puesto que principalmente o la mayoría de los colágenos llegan a tener lisinas que tendrían un nitrógeno en su cadena lateral, o bien las prolinas, pues eso tiende a ser enlaces, pero como son péptidos, pues al fin, bueno, mejor dicho, proteínas esos Sí, tienen muchísima flexibilidad, entonces realmente tienen muchísima aplicación y sobre todo yo creo que en la industria también automotriz, ¿no? Piezas sí, flexibles, sí, altamente resistentes y a lo mejor poco flamables, ¿no? Bueno, exacto. felicidades, muy interesante. Muchas gracias, Muchas sería gracias. todo No, por mí. usted, a la orden, sí. Muchas gracias a la doctora Catalina Soriano, que siempre es nuestra líder y la queremos mucho. A ver, si hay alguna otra pregunta, por favor, de alguno de los integrantes de esta plática, algún comentario, ya sea puede ser por chat o puede ser a través de levantar la mano y comentar. Creo que no hay, pero a mí sí me gustaría comentar una cosa que es muy importante. Creo que este tipo de sistemas están siendo ampliamente estudiados en todo lo que es el contexto mundial, internacional. Entonces, la pregunta que te haría Lupita va basado en que tengo una experta aquí en todo esto. ¿Por qué están volteando a este tipo de sistemas como el colágeno, que es una es un sistema biológico, es una proteína? ¿Por qué no seguimos con los métodos tradicionales? ¿Qué ventaja tendría utilizar este tipo de sistemas sobre los tradicionales? Ya sé que lo has mencionado, pero creo que eso es la parte fundamental de todo esto, la motivación. ¿Me podrías dar nada brevemente un comentario, por favor? Bueno, yo creo que por la abundancia en residuos o por aprovechar residuos que a lo mejor uno dice,
es puro residuo, ¿no? O podrían pensar que es puro residuo que no tiene ninguna utilidad, pero sin embargo sí tiene mucha utilidad esto del colágeno y en diferentes aplicaciones. Entonces, aquí en la región, pues como lo mencioné al principio, saben que la industria del cuero y el calzado es el pilar económico de esta región y bueno, pues, ¿por qué no explotar todo lo que nos puede dar y contribuir, pues, ya saben, a la economía circular, a desarrollo de materiales sustentables, sobre todo, pero sobre todo, pues acá nosotros en mi centro es por la abundancia que, digamos, se está desperdiciando cuando se están encontrando tantas aplicaciones del colágeno en diferentes sectores. Perfecto. Bueno, como te comenté al inicio de la plática, que me dio mucho gusto saludarte, nosotros estamos trabajando con películas de colágeno para bioingeniería del tejido. Entonces, me parece fantástico todo lo que acabas de plasmar en esta presentación. Hay muchas preguntas de la parte reológica, de la parte de fluidos complejos, pero creo que tendremos que hacer otro seminario si más adelante nos lo permites. Claro. Y bueno, no me resta más que agradecer tu gentileza de estar en esta plataforma, en este espacio que diseñó el doctor Fausto para que se permee la difusión del conocimiento y que somos parte de esta comunidad de la FE Zaragoza, que tú eres parte de ella, ¿no? Entonces, no me Muchas resta gracias. darle las gracias a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que también es coordinadora, a la doctora Catalina Soriano, a la doctora Linda Verónica Campo, a la ingeniero químico Laura Pineda, que está por ahí, que es maestra próximamente, a la ingeniero químico Alejandra Mendoza, al doctor Fausto Calderas, que ahorita está en una reunión, al doctor Luis Antonio de materiales, a Máximo García, al estudiante de maestría ingeniero químico Iván González y a la maestra Dominga, si no es ahí Jacibe, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana a la misma hora con otros temas y pues no me resta más que darle las gracias a la doctora Guadalupe, al CIATEC y este proyecto que es financiado por CONACYT y que es algo muy importante que la doctora nos trae y que próximamente va a andar por Alemania. Entonces estaremos por ahí, entonces ojalá que sigas y que sigas colaborando con nosotros en ese aspecto y muchísimas gracias por el conocimiento. Que tengan buena Gracias tarde a ustedes. y Buenas tardes a Gracias, hasta todos. luego, Adiós. Hasta queremos igualmente. mucho. luego. Hasta luego. Gracias, hasta Bye. luego. Hasta Bye. Bye. luego. Bye. Bye. Muchas gracias.